que pasó ante el Fulham local por Premier. Y ahora vamos a ver lo que ha acontecido en Italia a propósito del Milan, que goleó y Buenas noches a Buenas todos. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. Hola, Fernando. Ya estoy preparando. A ver, era este, si no me equivoco. A ver. Ahí está. Para el 3-1 y otro penal que se encargó el francés para el 4-1 en Italia. Bien. Ahí está. Ahora sí, compartir. Está perfecto. Mientras va entrando la gente. España comenzó la defensa del título que logró en China de la mejor manera. España le ganó Ahí va. Vamos a esperar a que entre un poco más de gente. Hoy el tema que nos convoca es la contaminación del agua. Y me gustaría saber qué conocimientos previos tienen sobre el tema de la contaminación del agua. A ver, cada uno me diga algo que escuchó en algún lado, leyó. A ver, por favor. Las fumigaciones con agrotóxicos. Las fumigaciones con agrotóxicos. Correcto, correcto. ¿Cuál agrotóxicos? A ver, ¿alguno conoce los nombres de alguno de ellos? Perdón que me necesito la computadora arriba. ¿Cuál puede ser? A ver, nombres de lo más conocidos, lo que les suena más en las redes sociales, en todos lados. A ver, ¿cuál puede ser un agrotóxico? Escucho ofertas, chicos. Bueno, Glifosato, ese mismo. ese mismo, glifosato, por ejemplo, ¿ven? Ahí tienen un ejemplo. ¿Eh? El glifosato. Bien. Es el que a muchos nos preocupa, si se quiere, en algunos aspectos. Yo ahora estaba en el supermercado y hablaba con la cajera y justamente hablábamos de eso y yo le decía, el menor de los problemas que nos tenemos que preocupar es con la sal que pueda haber en el agua. Hay otros problemas mucho más graves, de hecho. Pero esperemos que en esta charla que nuestra amiga, la máster en ciencias biológicas, nos va a hablar sobre el tema y bueno, ahí vamos a separar la paja del trigo, a ver, cada cosa en su lugar, como diría. Buenas noches, ¿qué tal? Hola Beatriz, ¿cómo andás? Buenas noches, Beatriz, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Y pregunto, yo hoy, por ejemplo, una de las personas que integra este taller me preguntó, ¿se ve lo que yo subí o publiqué o lo que fuera? Y sí, y tuvo ¿Tenés pescado o tenés una pata de pollo? pescado. Ah, pero ¿qué es?
Y Yo lo voy a hacer. está, Yo lo voy perfecto, a hacer. perfecto. Y bueno, y el tema es que algunos han tenido dificultades para subirle el drive y todo eso, hacer el mapa en algunos casos, o que se vea el mapa, cómo compartirlo. Ah, ¿ustedes tienen problemas de ese tipo? ¿Todos han subido y han hecho su mapa y ubicado su punto en el My Maps? Chicos, abran micrófonos, que escucho. ¿Cuántos de ustedes han podido hacer la ubicación? Bueno, la temática es ver si los que quieren podemos hacer una conexión en Zoom en algún momento en la semana, donde entre todos juntos veamos el uso de esta herramienta con más detalle y bueno, y ahí ver cada uno dónde ubica su punto de muestreo. O hacemos un mapa en conjunto donde estén todos los puntos muestreados en el territorio. Esa podría ser una buena alternativa. Cada uno me va indicando dónde se encuentra, etcétera, y armamos el My Maps general para todos. Si les Yo parece, llegué a abrir el mapa, y bueno, y me identifiqué, o sea, identifiqué enseguida el lugar donde estoy, pero después como que no pude seguir. bien. No es, la tecnología no es lo mío, pero por lo menos pude abrir el mapa. Pero la cuestión es intentarlo, eso es lo más importante. Intentarlo, lo abriste, pero no pudiste hacer todos los pasos en una palabra. Exacto. Yo llegué hasta abrir el mapa, identificar el arroyo Itacumbú, perfecto, y Bien, bueno, y ahí me quedé. Está. bien, perfecto. Eh, esperen un minutito que ya. A ver. Esperen un poquitito. Hola Graciela, hola Gretel, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Graciela. Buenas noches. No estoy en casa, lo voy a poner en silencio y sin imagen, pero estoy escuchando. Bueno. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿todo bien? ¿todo bien? Buenísimo. Noches, ¿cómo estás, Fernando? Bien, Bien, Karina, buenas Karina, noches. ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Karina? ¿cómo andás? ¿Todos bien? Acá llegando del campo. Ah, ¿qué andabas haciendo por el campo? Tenemos un proyecto colectivo con
Fernando Alves y Jacqueline, que está en el grupo. Compramos una parcelita para irnos a vivir todos juntos en un sistema protegido. Estamos copados con el curso, Fernando. Buenísimo, Nos buenísimo. viene muy bien. Me alegro mucho. Nos vamos a La Valleja a vivir. Ay, qué lindo. Bueno, se invita un día a los viste. ¿Te hago alguna recomendación, Karen? Se entrecorta, no se te escucha bien. ¿Qué me dijiste? Hola. ¿No se me escucha bien? Ahora sí. ¿Cómo ¿No se me andás? escucha bien? Ahora sí. Empezar. Todo el mundo acepte la grabación, de hecho. Y bueno, y le voy a dar paso a mi amiga Adriana Blanco, que es la que se va a encargar de presentar este tema, que es la contaminación del agua. ¿Mm? Bien. Te pongo la primer diapo. A ver, Dale. Igual vamos a hacer una pequeña introducción. ahí va, dale. Este material que vamos a presentar hoy, yo lo modifiqué un poquito tratando de sintetizar un poquito, o sea, reduciendo un poquito el texto. Pero el concepto contaminación, como normalmente lo vamos a presentar acá, es un concepto que ya quedó en antaño, ¿tá? Porque cuando yo estudiaba en la década del 80, 70 y pico, 80, el mundo empezaba a descubrir los procesos de contaminación. Entonces, como las contaminaciones no estaban medidas, lo que hacíamos nos comparábamos los países en quién estaba más contaminado que quién, por lo cual estaba peor, o quién estaba menos contaminado que quién, por lo cual estaba mejor. Pero bueno, el mundo siguió avanzando, los métodos analíticos permitieron poder empezar a medir los valores de contaminación y se empezó a realizar tablas donde empezamos a tener valores reales de las situaciones en cada uno de los lugares. El mundo siguió avanzando y sobre la base de nuevas legislaciones y algunos conceptos que, si bien son lo mismo, pero se cambia a veces la terminología, porque lo que se cambia es el estilo de comprensión de lo que se quiere buscar. Nosotros, ustedes saben muy bien que en la década del 90 empezamos a tener nuestro Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hoy tenemos ya nuestro Ministerio de Medio Ambiente. Y en la década del 94 generamos nuestra primera ley de impacto ambiental. En realidad, lo que se busca en la actualidad no es medir contaminación, sino lo que se busca es, previo a generar un proyecto, poder estimar cuáles podían ser los diferentes impactos que esas actividades van a ocasionar en los distintos medios del medio ambiente. Ejemplo, suelo, subsuelo, agua, aire, etcétera, biota, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se busca en la actualidad no es medir contaminación, sino tratar de evitar, a través de la evaluación de los impactos ambientales, generar impactos, tanto sean positivos como negativos, en el medio ambiente. Por tanto, la terminología contaminación es una terminología antigua. Igual lo vamos a presentar en esos términos, porque el material que me facilitó Fernando es correcto, pero es una terminología que ya está de modé. De todas maneras, cuando hablamos de contaminación, la gente entiende qué quiere decir contaminación, porque por ahí no entiende demasiado claro qué quiere decir impacto. Impacto quiere decir esto: cómo algo que yo estoy aplicando al medio me va a afectar ese medio. Puede ser positivo, negativo o neutro. Entonces, una vez que yo lo determino, lo que voy a evaluar es
le voy a tratar de dar una valoración. ¿Por qué? Porque lo que se busca con la nueva legislación y más en el siglo XXI, no solo es evitar los impactos ambientales, sino los procesos de gestión ambiental. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo pienso que voy a tener un impacto, lo determino si es positivo, negativo, neutro, lo trato de cuantificar y trato de buscar qué cambio en mi proyecto tengo que realizar para que esa valoración que hice de ese impacto negativo no afecte al medio ambiente. Por tal, lo que se busca en la actualidad es, previo a la construcción de los distintos emprendimientos, es tratar de minimizar, lo que se dice, minimizar esos impactos ambientales. Pero bueno, vamos a plantear acá como términos de contaminación, porque es obvio que las industrias que ya fueron, están en funcionamiento, las fábricas que están en funcionamiento, están teniendo impacto ambiental sobre el ambiente. Y de alguna manera lo que busca la legislación actual es tratar de que todas las empresas readecúen sus procesos, no solo actualizando los procesos de producción, sino actualizando fundamentalmente todo líquidos negros que tienen los procesos de producción. Por tanto, durante mucho tiempo se midió la contaminación, pero en la actualidad lo que se está tratando es, hoy ya contamos con normas de calidad, entonces cuando vamos al medio ambiente, lo que estamos es contrastando lo que encuentro en el medio ambiente y lo que debería cumplir esa empresa. Entonces se le pide a la empresa y se le da tiempo para que readecúe esos procesos para que disminuyan el impacto del medio ambiente. ¿Tá? Si el proceso constructivo de esa empresa es nuevo, lo que se va a tratar previo al proyecto es tratar de identificar todos aquellos posibles problemas que vamos a anticipar para tratar de buscarle solución antes de generar la empresa, antes de generar el proceso industrial. Por eso ahora hay un cambio básico de el concepto y el tratar de prevenir antes de curar. Cuando medíamos la contaminación, el hecho ya estaba consumado. Ahora lo que estamos tratando es de prevenir que no se produzca ese proceso. De todas maneras, las empresas están... No se está oyendo bien. No, no es que no se esté haciendo bien. El problema es que el mundo va evolucionando y si yo construí una empresa, una curtiembre, hace 60, 70 años, en aquel entonces el concepto que se manejaba era el... Voy a poner un ejemplo cualquiera, 10 metros cúbicos en un cuerpo de agua que tiene 100 metros cúbicos por hora, entonces tengo un efecto de dilución 1 en 10. Entonces se partía de la base que era aceptable ese proceso porque no iba a tener afectación o no se visualizaba la afectación. Hoy es impensable que, independientemente del proceso de dilución, porque el proceso de dilución ya no es tenido como una variable válida a la hora de hacer la evaluación ambiental, ¿tá? Lo que voy a ver es qué es lo que va a tirar ese proceso, cuál es el tratamiento que va a tener ese líquido residual que sale de esa empresa y cuál puede ser el posible valor que se va a eliminar al medio ambiente. Y si ese valor que va a eliminar al medio ambiente cumple la normativa o no. Si no cumple la normativa, el estándar de calidad, entonces tiene que rever su proceso de tratamiento de esas aguas negras. Entonces hay un cambio conceptual del proceso, pero las fábricas ya fueron realizadas y de alguna manera tenemos que convivir con ellas. Entonces, lo que los distintos ministerios, incluso las intendencias, lo que van presionando de a poco, pero ustedes saben que ahí hay un tiro de afloje, o sea, si me sancionás, yo echo gente se queda en la calle, bueno, ahí hay una pulseada que ya es más político que desde el punto de vista ambiental. Entonces se les va dando plazo, pero cada vez se va tratando que las empresas vayan ajustando,
porque en algún punto las empresas tienen que empezar a pedir algún crédito, algún valor económico a terceras instituciones, entonces necesariamente para poderle brindar esos dineros, entonces le empiezan a pedir determinadas evaluaciones. Si no cumplen la normativa, no se les aporta esos dineros. Entonces el sistema de a poquito se va readecuando. El problema es que a veces pasan décadas hasta lograr tener el comportamiento correcto de las empresas. Bien, entonces yo voy a manejarme con la nominación vieja que es de contaminación, pero vuelvo a insistir, hoy no hablamos de contaminación, hoy hablamos de impactos y otro elemento importante también es que han entrado a tallar muchísimo todo lo que son las normas de calidad ambiental, que son las ISO 14000, normas de calidad en seguridad industrial y seguridad ocupacional, que son las 18000, y normas de calidad, que son las 9000. Entonces, cuando distintas empresas quieren comercializar sus productos extrafronteras, ustedes saben que muchos países que cumplen las normativas ambientales a rajatabla exigen de terceros países que sus productos en sus fronteras cumplan también las normativas ambientales. Por tanto, cuando queremos exportar a algunos países, necesariamente tenemos que readecuar nuestros procesos para que nuestros productos cumplan determinada calidad de condición ambiental para poder acceder a esos mercados internacionales. Entonces hay todo un cambio de lenguaje, hay todo un cambio de simbología, evolucionó el concepto de contaminación. De todas maneras, la Adriana, palabra contaminación... Sí, perdón, por favor. lo que estamos viendo acá, ya no le llamemos contaminación, pero sí esta pluma, le podemos llamar un impacto ambiental a esta, porque esto no Exactamente. dejó de existir como tal en la agricultura. No. Exactamente. Estamos readecuando eso. Por eso vamos a hablar de contaminación y justamente les voy a hablar ahora un poquito de esto. Bueno, si yo me manejo con la terminología antigua de contaminación, este esquema que planteó acá Fernando es un esquema clásico de los procesos industriales hace más décadas, aunque en la actualidad todavía algunos procesos siguen teniendo estas dificultades. Acá tenemos algunas industrias, ¿tá? Donde vemos chimenea. No sé si logran ver mi cursor. ¿Ver mi cursor? No, la chimenea. Ahí está. Tenemos una chimenea ahí, por tanto, ahí tendríamos contaminación atmosférica a través de todo lo que serían los humos y los gases que se emiten hacia la atmósfera. Al lado vamos a tener una pequeña para el otro lado, hay una casetita, fíjense en que hay un vertido directo, que se ve ahí una agüita negra, ¿tá? Y eso que estamos viendo, esa agüita negra, es una pluma de dilución. Cuanto más cerca del caño estoy, voy a tener una concentración mayor del elemento que estoy tirando a medio ambiente, y sobre la base del volumen del cuerpo receptor voy a tener una dilución, que ese era el viejo concepto de dilución, ¿tá? El problema es que en algunos lugares, ustedes saben que algunas industrias, sobre todo en Montevideo, podemos ver algunas viejas fábricas de curtiembres, vertían en cursitos de agua que eran intermitentes. Cuando yo tengo un curso de agua intermitente, es más el volumen de vertido que el volumen de agua que trae el curso natural. Sí. Por tanto, en realidad lo que estaba sucediendo es que el volumen de agua que manejaba ese curso de agua era el que se emitía la empresa. Y ustedes saben que cualquier curso de agua tiene distintos usos a lo largo del cuerpo de agua. Entonces, yo tiro en un punto determinado un vertido que es básicamente industrial, y quizás 2 o 3 kilómetros más abajo tengo un pequeño establecimiento con una vaquita, con unas ovejitas, y los animales van a brevar. ¿Y qué se va a brevar? Van a brevar un líquido residual prácticamente puro. Entonces, hoy el Uruguay está transitando también
en un cambio de normativa que ya se estudió hace mucha cantidad de años, que fue la modificación del decreto 253. Cuando trabajamos en ese decreto, una cosa que se produjo es justamente tener un área mínima de vertido. O sea, tenemos que tener una cuenca mínima de vertido para asegurar un caudal mínimo que permita que el caudal de movimiento del agua sea mayor que el volumen de vertido de la industria. Dicho esto, que parece bastante razonable, resulta ser que OCE, por ejemplo, va a realizar saneamiento en un montón de pequeñas poblaciones de menos de 5.000 y 1.000 personas, y estas poblaciones están ubicadas en cuencas altas, y muchas veces donde se vierte el saneamiento de esas poblaciones, los caudales no dan para hacer las diluciones. Entonces ahí hay graves problemas para realizar un saneamiento que ambientalmente sea correcto. Entonces ahí estamos en un gran dilema. ¿Qué hacemos? ¿Le damos saneamiento a la gente o dejamos que sigan contaminando indiscriminadamente y puntualmente en distintos lugares? ¿Vieron ahí? Es un poco complicado eso. Entonces se están tratando de O buscar tener soluciones cámaras técnicas. sépticas, ¿no? Claro, pero vos sabés muy bien que muchas veces las camas sépticas, digo muchas veces por no decir 100% de las veces, le ponemos robadores. Entonces los robadores lo que hacemos, tenemos una pluma que está contaminando el subsuelo y por tanto está contaminando la napa de agua, y posiblemente algún otro vecino tenga una perforación que está extrayendo el agua de esa napa freática. Entonces, hay algunos problemas desde el punto de vista técnico que todavía son de difícil solución, pero estamos en camino, esa es la ventaja. Bueno, muchas veces los procesos industriales, además de para los líquidos residuales, por ejemplo, los tanques de nafta tenían los tanques que se iban rompiendo por movimiento del suelo, y parte del combustible se perdía al suelo. Y como no lo veíamos el tanque de nafta, perder eso al suelo, en realidad estábamos teniendo una contaminación por combustible, pero que no era perceptible para el ojo humano. Entonces ahí nosotros en este esquema podemos ver que hay algunos tanques y algunos procesos industriales que vemos una pluma de dilución hacia abajo. Entonces, eso es sinónimo de movimientos que va teniendo las distintas unidades de las plantas y que muchas veces se pueden fisurar y pueden haber pérdidas al terreno. Ahí en este esquema se ven claramente esos procesos de contaminación. Bueno, también ustedes están viendo lo que son los rellenos sanitarios. A ver, este es un claro ejemplo. Les voy a poner otra cosa que es una palabra que ha evolucionado. ¿Cómo se llamaban los rellenos sanitarios cuando nosotros éramos jóvenes? ¿Cómo se llamaban los rellenos sanitarios cuando éramos jóvenes? O sea, menos viejos. Va. No, no lo recuerdo. Pozo negro, pozo negro. Ah, Pozo Negro, sí. Bueno, pozo negro si es líquido. ¿Y si fuera basura? Ah, Basurero. basurero. Basurero, exactamente. Entonces, ¿qué era un basurero? Un basurero era un hueco en la tierra, que muchas veces se usaban canteras viejas, y donde venía el camión recolector, y ¿qué era lo que hacía? Vertía directamente en ese subsuelo, porque ya había perdido el uso ese suelo. Era una cantera, se había saqueado determinados materiales, y ahora ya no servía para más nada. Y se tiraba esa basura ahí. Pero ustedes saben que una cantera muchas veces tiene zonas fragmentadas, esa basura se va descomponiendo y esos lixiviados, o sea, el lixiviado es cuando ponemos la bolsita en la puerta de casa y la dejamos un día para el otro y nos queda una agüita negra bajo la bolsita, ¿vieron? El líquido que larga, el líquido que larga. Es el líquido que larga. Y ese líquido que larga es parte de todo lo que tiramos adentro de la basura. ¿Ah? Que ahí en antaño se tiraban los frascos de
insecticida, el raticida, el frasco de pintura, la yerba, la materia orgánica de la comida, la bolsa de nylon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, ese líquido negro es un poco de cada, ¿tá? Bueno, eso mismo sucedía en los basureros cuando se iba descomponiendo y cuando teníamos una zona fragmentada, eso se iba perdiendo al subsuelo. El concepto de basurero, que en la actualidad sigue existiendo en el Uruguay porque todavía no hemos transformado los basureros, en realidad tampoco son rellenos sanitarios lo que tenemos, porque un relleno sanitario es un concepto donde hay una disposición de la basura en el predio, ordenada, capa a capa, con un proceso de gestión de esa basura, donde además se le ponen chimeneas para eliminar gases al ambiente, donde está impermeabilizado el fondo, hay una recolección de los lixiviados y hay un tratamiento de esos líquidos negros en plantas de aguas residuales. Entonces, vamos poniendo una capa de basura, una capa de tierra, una capa de basura, una capa de tierra. Esa basura se va rompiendo las bolsitas de tal manera que se vayan integrando los distintos residuos y con el suelo que se va poniendo arriba, se va haciendo un proceso más acelerado de la degradación de la materia orgánica. Por supuesto que hoy, en la actualidad, las intendencias están tratando de trabajar en la clasificación de residuos, porque los residuos además tienen un valor agregado, que es el reuso, que también lo vamos a ver, para otras modalidades, reuso o recicle, etcétera, etcétera. Entonces, se están sacando algunos elementos o porque los podemos volver a usar o porque son extremadamente contaminantes y requieren un tratamiento específico. Por ejemplo, las baterías, las pilas, se están tratando de que la gente no las tire en la basura normal. Vieron que hay recolección, zonas de recolección de bombitas, baterías de teléfono, baterías de computadora, elementos que son extremadamente contaminantes que lo queremos separar de lo que es orgánico. Entonces, ahí también hay una evolución a lo que los distintos organismos nacionales y departamentales están tratando de que la gente empiece a integrarse más en ese reuso, recicle y extracción de esos materiales. Pero es un proceso que va a durar muchos años antes que realmente el uruguayo tenga esa conciencia de separar los plásticos de los papeles, de lo orgánico, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay una evolución en cuanto a cómo manejar todo lo que son los rellenos sanitarios. Entonces el relleno sanitario es el viejo basurero con un proceso de gestión totalmente integrado. Bueno, en esta diapositiva una definición que sacó de la OPS-OMS, donde dice que la calidad de las aguas naturales está íntimamente ligada al, no leo acá porque... Saneamiento global del medio. Al saneamiento global del medio. Los vertidos de aguas residuales procedentes de las comunidades o las industrias, las prácticas culturales, así como todos los demás usos del agua, condicionan la calidad de los recursos hídricos. ¿Por qué se dice esto? Porque cualquier contaminante más temprano o más tarde, ¿dónde termina? En algún cuerpo de agua, ya sea subterráneo o superficial. Y ahí va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega al mar. Entonces, es muy importante tratar de disminuir los contaminantes para tratar de no contaminar a su vez los cuerpos de agua. Seguimos a la próxima. Bueno, aquí Fernando lo que nos planteó es la terminología contaminación y puso un montón de palabras tratando de organizar los distintos tipos de contaminación. Son estos y muchos más. Y más que nada, lo que a mí me gustó fue la frase esta. La contaminación se divide de acuerdo a los efectos que produce. Eso me pareció muy, muy acertado. Entonces, claro, pero
lo que vamos a hacer es recorrer cada una, es así, ¿no? Vamos a ir recorriendo Exactamente, exactamente. Vamos a ir tratando de recorrer cada uno de ellos, pero acá no estamos viendo los efectos. Acá lo que estamos viendo son los puntos de ingreso, digamos, para de la ver después contaminación. los efectos. Ahí va. Ahí está, ¿está? ¿Con cuál Y hay empezamos? seguirle dando bueno, yo cuando toqué ahí no sé si me voy a alguna, ¿eh? Bueno, Yo seguí la siguiente lo, de transparencia. lo hacemos así. Dale. Ahí está. Bueno, contaminación orgánica, como la palabra lo dice, es orgánico, viene de materia orgánica, ¿está? Porque ustedes saben que contaminación no solo quiere decir cuando tenemos determinado nivel, los excesos de los distintos elementos también pueden producir contaminación. Les voy a poner un caso. ¿Ustedes pensarían que es una contaminación cuando las hojas de un árbol se caen porque el árbol tiene hojas caducas? ¿Ustedes qué pensarían? No. Que no, porque transforman. Que no. no, que es abono, que se transforma en abono. Bueno, está, pero una cosa es contaminar, otra cosa es en lo que se transforma, ¿está? Cuando se llama contaminación orgánica natural, por ejemplo, cuando el caso típico del árbol, cuando el árbol en un periodo corto tira toda su carga orgánica de hojas al suelo, lo que sucede es que satura ese suelo de materia orgánica. Hay un proceso de taponeamiento del sol, porque imagínense, si yo fuera un gusanito y viviese en ese suelo y de golpe me encuentro con 5 kilos de hoja arriba y no me las puedo comer, me está afectando. Entonces estoy afectando la vida. Una vaca muerta en el agua. El problema es que las contaminaciones, exactamente, las contaminaciones también, cuando hablamos de los impactos, como le decía hoy, también tenemos que ver si son intensivas, extensivas, si son temporales, a mediano plazo, largo plazo. O sea, hay un montón de otras nuevas variables que están entrando cuando uno va a evaluar esos impactos. Entonces, si yo lo miro a lo largo del tiempo, la caída de las hojas no, en realidad va a abonar el suelo, pero antes que se descomponga ese suelo me está contaminando con materia orgánica, ¿está? Aunque esa contaminación es temporal, porque a corto plazo esas hojas desaparecen. Entonces, ven, ahí entran otro montón de variables que empiezan a jugar, por eso hablamos de impacto y no de contaminación. Pero la contaminación natural es un claro ejemplo de la caída de los árboles. Otra contaminación natural. A ver, díganme, ¿qué otra contaminación natural tenemos en el ambiente? Que ustedes se pueden imaginar. Que vivimos. Que no tenemos en el Uruguay, por ejemplo. ¿A nadie se le ocurre? ¿El smog? Bueno, el smog, pero bueno, el smog es un proceso, digamos, de contaminación a la atmósfera, pero no es natural, no necesariamente es natural. No. Por ejemplo, un proceso de contaminación natural puede ser un volcán. Un volcán entra en actividad y todos esos gases que larga la atmósfera es un proceso de contaminación natural, ¿no? Bien, vuelvo a la contaminación orgánica. La contaminación orgánica es justamente lo que hablábamos hoy. Es todo el exceso de materia orgánica que estoy degradando, que en el proceso de degradación lo que sucede es que se da un proceso de fermentación. Oxígeno. Por tanto, si yo soy un bichito y respiro y me quedo sin oxígeno, me muero. O sea, ahí tengo un tipo de impacto que estoy ocasionando. Después, por otro lado, voy a tener que ese proceso de degradación, como es de fermentación, va a generar olores y va a generar líquidos negros, que es el exhibiado que hablábamos hoy. ¿Ah? Ahí tenemos un claro ejemplo de contaminación orgánica. Pasamos a la siguiente. Si me quieren hacer pregunta, hagan por favor. Bueno, después yo acá traté de ponerle algo que también es importante. Por ejemplo, el ganado que tenemos en el Uruguay, porque el Uruguay se caracteriza por tener una producción ganadera, ¿tá? Nos está ocasionando contaminación de origen orgánica. De los cloacales, porque obviamente los animales defecan y orinan.
Y tienen dos opciones, o es absorbido por ese suelo o es lavado hacia los cuerpos de agua. Muchas veces los animales, cuando van a tomar agua sobre las orillas, introduciendo materia orgánica en los cuerpos de agua. Y ahí yo voy a hacer otra subclasificación de la contaminación, porque una contaminación puede ser puntual o no puntual. Puntual es cuando yo tengo un caño que sale de una industria. Entonces yo voy con un frasquito, tomo una muestra y estoy sabiendo exactamente cuáles son todos los elementos que contiene el líquido residual de esa empresa. Y si el proceso de tratamiento de ese líquido residual cumple o no cumple la normativa. O si tiene o no proceso de tratamiento de agua residual. Porque según los valores que voy a tener, voy a decir, bueno, no, esto es un líquido crudo, este es un líquido que tiene un proceso de tratamiento, pero el proceso de tratamiento está funcionando o no está funcionando bien. Pero en el caso de los animales, por ejemplo, que van caminando y van defecando, vamos a tener una contaminación que se le llama difusa, porque no hay un único punto de entrada, sino que todo el terreno es un punto de entrada. Y cuando nosotros tenemos pendientes, como Amalia dijo, en las cuencas tenemos zonas altas, zonas bajas. Cuando llueve, todo eso se lava. ¿Y a dónde se lava? A los cuerpos de agua, ejes donde pasan por la cuenca. Entonces, por tanto, en los inicios de las precipitaciones, el suelo empieza a absorber, eso depende mucho del volumen de agua que esté precipitando, y se lava todo el cuerpo de agua principal. Entonces ahí también tenemos procesos de contaminación fuerte. Seguimos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, Fernando. Bien. Como parte de los animales o parte de las deyecciones humanas, ustedes saben muy bien que nosotros no somos solos. Tenemos un montón de bichitos que nos ayudan a nuestro proceso de aguas residuales e industriales que tenemos en nuestro cuerpo, porque nosotros somos una planta de aguas residuales que va con nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos materia orgánica, que serían los barros de una planta residual, y orinamos, que serían los líquidos de la planta residual. Y también tenemos gases. Estos tres elementos son los que se desprenden de cualquier planta industrial. Gases, líquido y sólido. Por tanto, el cuerpo humano justamente tiene esos tres productos. ¿Ok? Y tenemos un montón de organismos que nos ayudan a los procesos industriales que tenemos, que en este caso no serían industriales, serían individuales, ¿está? Que serían organismos que... Por eso, cuando nosotros eliminamos nuestros líquidos y esos elementos patogénicos llegan a nuestras enfermedades, llegan a los cuerpos de agua y son transmitidos a través del cuerpo de agua, nosotros hablamos de enfermedades de origen hídrico. ¿Está? Y ustedes saben que hay muchas poblaciones en el mundo, sobre todo mayoritariamente en las zonas africanas, donde hay poco volumen de agua y el volumen de agua está muchas veces contaminado con patógenos de origen humano, por tanto hay enfermedades que son endémicas a las poblaciones. Bueno, acá tenemos ameba y tenemos a Vibrio cólera, como dos casos tipo. Seguimos adelante en la próxima. Cuando tenemos la descomposición de la materia orgánica, parte de la materia orgánica termina siendo fósforo y nitrógeno. Y al fósforo y nitrógeno lo llamamos nutrientes. ¿Por qué lo llamamos nutrientes? Porque cuando tenemos algas, las algas lo que logran asimilar del medio ambiente es fósforo en forma de fosfatos y nitrógeno en forma de nitrato. Lo que sucede en exceso, generamos florecimientos algales o mareas rojas en el mar, ¿tá? Que son esas coloraciones verdonas o muy fuertes que vemos en los cuerpos de agua
y que muchas veces, en ausencia de alguno de estos elementos, tanto de fósforo como de nitrógeno, sobre todo de nitrógeno, pueden aparecer las cianobacterias que logran tener un sistema en sus cuerpos que toman el nitrógeno atmosférico y lo transforman para poder sobrevivir. Por eso generan una competencia con otros organismos y logran dominar el ambiente. Y se forman los famosos florecimientos algales que después pueden ser, producir toxinas que pueden ser hepatotóxicas o neurotóxicas. Y ahí tenemos graves problemas cuando tenemos exceso de nutrientes, tanto por degradación de materia orgánica, así como por llegada de fertilizantes o detergentes, porque todos los detergentes que usamos en las casas tienen fósforo y nitrógeno, y que llegan a los cuerpos de agua. Seguimos a la próxima. Bueno, Fernando acá puso otro elemento importante. Ustedes saben que si yo y tengo un mosquito, el mosquito puede caminar sobre la superficie del agua. Pero si yo a esa superficie del agua le pongo una gota de jabón detergente, el mosquito cuando va sobre la superficie del agua se hunde. ¿Por qué? Porque lo que rompió el detergente fue la tensión superficial. Esa tensión superficial es lo que le permite al mosquito caminar por arriba del agua. Cuando se rompe esa tensión superficial, el mosquito se ahoga y se hunde. Entonces acá estamos modificando las características físico-químicas del agua. Por lo tanto, también estamos ocasionando distorsión en la fauna y la flora de esa agua contenida en esa agua. ¿Se acuerdan que estamos hablando de agua como matriz, no como agua pura, donde tenemos organismos, donde tenemos orgánicos e inorgánicos? Seguimos adelante. Dale, Fernando, otra. Bien. Sí. Seguimos para la próxima, porque fuiste para atrás. Bueno. Una de las características que podemos ver cuando estamos evaluando las contaminaciones, podemos medir los parámetros químicos a través de análisis químicos, podemos medir parámetros físicos a través de temperaturas, etcétera, equipos, o podemos también ver qué organismos están viviendo en esos cuerpos de agua. Ustedes saben que un organismo vive en determinado cuerpo de agua cuando las características del cuerpo de agua tiene aquellos elementos que le permiten sobrevivir. Si yo estoy en un ambiente que soy un alga y soy indicadora de un agua limpia y llego a un agua contaminada, no voy a poder sobrevivir. Por tanto, cuando el investigador mire una muestra de agua, no me va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Aquellas algas que pueden vivir en esa casa, que es la que está contaminada. Por tanto, los organismos, que son los que logran vivir o no en determinadas características del ambiente, los podemos usar como lo que llamamos bioindicadores biológicos. Entonces, yo ya sé, acá estoy viendo una lámina, ¿vieron estas medialunitas que tenemos? Yo las estoy Mira que ya viendo te paso la primera. a mi mano derecha, ahí está. Bueno, estas, cuando yo las encuentro presente, yo no sé de dónde viene el agua, pero yo ya sé que esa agua tiene altos contenidos de fósforo y nitrógeno, porque estas, que son Cenedesmus, viven cuando yo tengo... No son algas No, repetí indicadores de otra vez, ambiente. perdona, repetí otra vez lo último que dijiste porque se cortó. Disculpa. Sí, lo que digo es que cuando yo encuentro este tipo de organismos, que son indicadores de presencia de aguas con altos contenidos de fósforo y nitrógeno, quiere decir que yo no sé de dónde sacaron la muestra, pero si yo los encuentro, quiere decir que esta agua tiene vertidos de aguas residuales. No es un agua que venga de una naciente de un arroyo. Es un agua que de alguna manera recibió contaminación orgánica.
porque tiene altos contenidos de fósforo y nitrógeno, simplemente viendo el organismo que estoy viendo, a los Cnidesmus. O sea que acá tengo una relación entre quién vive y la característica del agua donde vive. Y también puede ser que no solo materia orgánica, puede ser también por fertilizantes, por ejemplo. Sí, Consulta. tengo altos contenidos de nutrientes. Consulta. ¿Y los Sí. Cnidesmus son visibles? ¿Son reconocibles a simple Son vista? reconocibles, pero bajo microscopio, porque pertenecen al fitoplancton, que son algas, microalgas, microscópicas. Y te cuento que nosotros en el futuro, la idea es invitarlos a ustedes a que los que deseen participar de nuestro proyecto que se llama Monitores Ambientales, Monitoreo Participativo de Aguas. Y la idea es que ustedes, conjuntamente con centros educativos, vayan, tomen la muestra, la traigan al laboratorio, miren esto y puedan ver si realmente aparecen este fitoplancton. Esa es la idea. Por eso lo estamos mostrando. Normalmente todos los colegios están teniendo el microscopio, entonces es muy interesante poder ver la biota, porque si uno va sacando muestras a lo largo del tiempo, hay una biota característica de los lugares. Entonces, si nosotros vamos acumulando información a lo largo de los años y vemos que había presente estaba presente este año, el año que viene, el siguiente, etcétera, etcétera, y un día desapareció, algo cambió en el ambiente que hizo que ese organismo desapareciera. Entonces ahí tenemos indicadores biológicos que nos pueden anticipar a problemas. Se cortó. Son más sensibles los organismos que los valores químicos muchas veces. Por eso Perdona, lo hay último que indicadores. dijiste no se sintió, disculpa, porque se cortó. Bueno, si se está cortando me voy a mover a otro lugar porque si no me voy a... Puede me voy ser a que sea un acercar tema más contigo. Podría ser. Sí, me voy a acercar más a la zona donde tengo el Wi-Fi. el Wi-Fi. Ahí está. Bien. Bueno, me estoy moviendo en la casa. Bien, Dale. ok. Ok, ahora me moví hacia otro lado. Bien, lo que estaba diciendo es que cuando tenemos, si podemos evaluar a través de microscopía, identificar algunos organismos que los podemos ir encontrando a lo largo del tiempo, el día que ese organismo desaparece, nosotros ya estamos teniendo un indicio que hay un cambio en el ambiente. Entonces usamos a esos organismos como bioindicadores. ¿Tá? Pasamos a la siguiente. Bueno, en este caso, cuando yo estoy encontrando a Nobrion, este organismo solo aparece cuando tengo aguas oligotróficas. Aguas oligotróficas quiere decir, contrario al Cnidesmus, aguas que tienen muy poco fósforo y nitrógeno. Entonces, normalmente estos organismos los voy a encontrar en aguas quietas, muchas veces en nacientes de ríos, con muy poco contenido de fósforo y nitrógeno. Eso quiere decir que posiblemente en esa zona haya pocos animales, en esa zona haya pocos cultivos, entonces tengo una situación natural. Cuando este organismo desaparece, entonces digo, bueno, alguien está cultivando, alguien está introduciendo un volumen grande de animales en el ambiente, por lo cual este organismo desaparece. ¿Seguimos al siguiente? Bueno, PDIA es otro organismo que también es indicador de fósforo y nitrógeno. O sea, cuando hablamos de fósforo y nitrógeno o altos contenidos de nutrientes por fertilizantes que llegan al agua. ¿Seguimos? Dale otra. ¿Ya está? Bueno, este organismo, que es Hidrocera, este es de tu zona, Karina. Esta es de Mina Valencia, esta fotografía. Es un indicador, solo aparece cuando tenemos aguas muy oxigenadas. Cuando tengo aguas muy oxigenadas quiere decir que hay turbulencia en el agua. Entonces aparece. Cuando de alguna manera la materia orgánica en degradación consume el oxígeno, no puede
tener nunca una hidrocera. ¿Seguimos? Acá yo puse algunos elementos. Ay, perdón, disculpa. Pido disculpas. Bueno, acá yo puse metales pesados y agrotóxicos, porque ustedes saben que muchos de los productos que estamos usando diariamente en las casas tienen metales pesados de las pinturas, metales pesados que podemos encontrar en la degradación de las pilas, de las baterías, metales que vienen cuando tenemos un cuero coloreado, etcétera, etcétera. O sea, metales pesados tenemos permanentemente en todo lo que tenemos en nuestras casas. Cuando de alguna manera ese elemento se degrada en el ambiente, entonces se pone a disposición del medio. A ver qué me dice Consulto, quizás no escuché bien. ¿Esos organismos todos pueden ser detectados por, sí, detectados por microscopía? Hacemos microscopio 10×10 y ya podemos verlos, ¿ok? Vamos a ver si conseguimos un microscopio para que ustedes puedan ver algo, ¿tá? Sí, podemos conseguir un microscopio. Cada uno y va a podemos traer su ver. vasito con el agua, si es que lo tiene, ¿tá? Y vamos o toman una muestra de agua y lo vamos a ir mirando y viendo. Pero eso va a ser más adelante, ¿tá? Bien, ¿podemos pasar a la siguiente, Fernando? Sí. Bueno, ven acá cuando hablamos de niveles de toxicidad, fíjense, niveles de toxicidad. Este es otro elemento nuevo que también entra para hacer las evaluaciones de antaño de contaminación. No solo podemos medir los metales a través de evaluaciones químicas, también podemos hacer toxicidad en organismos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer lo que llamamos bioensayo. Yo agarro una dafnia, una lombriz, una semilla de lechuga y la expongo a condiciones conocidas de contaminante. Y yo veo si se logra reproducir, si no se logra reproducir, si lo que estoy poniendo como bioindicador es un pez, si este pierde movilidad o si pierde fertilidad. Entonces yo puedo, o se me muere. Entonces yo puedo tener lo que es una toxicidad aguda, que me ocasiona la muerte del organismo en 24 horas, o puedo tener una toxicidad crónica que lo que va a hacer es afecta al organismo en algún elemento, o nada menos, o no puede reproducirse, o tiene menos cantidad de bebés, o desarrolla menos raíz, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos son tablas de valores que nos permite decir hasta dónde es aceptable que estos componentes se encuentren en el ambiente. Por sobre estos valores que encontramos aquí, ya empiezan a generar problemas, impactos en el ambiente y en los organismos. Por eso ya ahora tenemos tablas con las que nos podemos comparar. ¿Seguimos? Ay, perdón. Mil disculpas, porque voy a pasar rápido. Ahí va. Acá, para. Estábamos Bueno, acá. Bioacumulación. Sí, bioacumulación. Bueno, la bioacumulación, como la palabra dice bio, estamos hablando de todo lo que es biota, y acumulación es acumulación. Ustedes saben que nosotros normalmente hablamos de cadena trófica y cadena alimenticia. Ustedes saben que siempre hablamos de comer y ser comidos. Pero el humano es omnívoro, come todo lo que es vegetal, todo lo que es animal. Entonces, si alguien se comió un contaminante y yo me comí al que se comió el contaminante, yo estoy acumulando. Pero no acumulamos en todo el cuerpo, acumulamos en determinados lugares. Por ejemplo, cuando estamos hablando que un pez está contaminado, no quiere decir que cuando yo me como un bife de ese pez esté contaminado.
porque normalmente las zonas de mayor acumulación es la zona del hígado. Entonces, ustedes saben que las vísceras normalmente se sacan de los animales y nosotros nos comemos la carne. En las carnes es donde hay menos acumulación de metales, por ejemplo. Es donde los metales para llegar a la carne llegan mucho más tarde. Pero si yo, por ejemplo, me estoy comiendo un mejillón, y un mejillón es un filtrador, y justamente hay una marea roja, y ese organismo se comió mucho de las algas y la tiene en su hígado, y yo me como a todo el bichito junto con su hígado, lo que sucede es que las toxinas de esas algas me pasan a mi cuerpo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es justamente cómo una planta a través de la tierra y los metales pesados llegan al agua, llegan al fitoplancton o el plancton, que después se lo come un pez que es fitófago, después hay un pez que es carnívoro, se come al pescadito más pequeño, y después viene el humano y se come todo. Entonces nosotros lo que vamos es acumulando lo que fueron acumulando los distintos organismos que fueron comidos antes que nosotros nos comiéramos al último. A ver, espero que se haya entendido lo que dije. ¿Está? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, mi amor. La pregunta mía, profe, es lo siguiente. Entonces esto, por ejemplo, con el tema de Japón, que está tirando las aguas residuales del tema de las mareas al Océano Pacífico, pero No, sé que hay está corrientes tirando aguas marinas. radiactivas. Está tirando aguas Sí, radiactivas. aguas radiactivas, sí. Por ejemplo, ¿qué va a Con pasar cesio. cuando el mejillón va a filtrar mucho, como es este tritrio, puede ser el metal, el radiactivo que genera? Ahí a nosotros nos va a afectar cuando van a las corrientes marinas, por ejemplo, en la zona de Uruguay. Bueno, no. Primero que Japón está del otro lado de nuestro continente. Por Sí, tanto, las aguas del otro lado de nuestro continente para que lleguen del sí. Pacífico al Atlántico, bueno, va a tener que dar muchos recorridos, y ahí intervienen otro montón de procesos que son todo lo que son circulaciones en el océano, ¿está? Vas a tener más probabilidad que te llegue contaminación por vía atmosférica que por vía del agua, ¿ok? Eso no quiere decir que te vaya a llegar, Pero ¿está? igualmente, si vos comes un atún del Pacífico, podría eventualmente tener algún resto de eso. Sí, pero tenés que tener toda una exposición y un consumo de ese atún que se haya comido a otro que hayan justamente estado en la zona afectada, lo que no quiere decir que sea válido. Y ahí hay que ver ese elemento químico en qué zona del organismo se acumula, porque realmente no te puedo contestar dónde se acumularía elementos radioactivos en el cuerpo de ese pez, ¿ok? Seguro. Eso hay que mirarlo porque eso depende mucho de las características del parámetro químico y de las características del organismo que lo consume. Pero cuando normalmente se consume, siempre se concentra en lo que sería el hígado. Ahora, es probable que si se hubiese concentrado en el hígado y tú le sacaste a ese pez supuestamente contaminado las vísceras, tú no estarías expuesto o estarías en una condición razonable posiblemente a un contaminante. Seguro. No sé si logré No, hacer muy claro. Pero acá en este caso, si Sí, yo profe, el otro día gracias. que me comí por favor. un hígado, el otro día me comí un tremendo hígado de una vaca, y yo me pregunto si esta plantita hubiera estado contaminada con algún pesticida o lo que fuera, ahí yo podría estar consumiendo ese pesticida. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo al No, razonamiento tuyo? por supuesto. A ver, desde el momento que el hombre llegó
a la época industrial y está todo el tiempo contaminando el medio ambiente, lo único que podemos estar seguros es que estamos todo el tiempo consumiendo elementos que a lo largo de nuestra vida nos pueden estar afectando. El mayor o menor grado. El problema es que no sabemos cuál es el grado. Y todo va a depender no solamente de ese grado, sino de nuestras fortalezas y debilidades como individuo. Entonces ahí hay un más menos que es muy difícil poderlo evaluar. Realmente es caso a caso y no podemos saberlo a ciencia cierta. Tampoco podemos vivir pensando que no podemos hacer o dejar de hacer esto o aquello por miedo a la contaminación, por miedo a comer. Bueno, la realidad es que nos va a pasar, porque todos nos comimos caramelos con colorantes, enlatados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a tener una vida natural, vamos a cultivar nosotros nuestros propios animales y nuestras propias plantas, no le vamos a poder poner ni fertilizantes, ni plaguicidas, ni nada. Eso realmente es muy difícil que lo podamos hacer. Entonces tenemos que aprender a convivir y tratar de minimizar lo más posible todos los organismos, todo lo que podamos evitar. Ustedes saben que económicamente tampoco es demasiado factible hoy por hoy consumir todo lo que es orgánico, porque tienen un costo que muchas veces no es fácil de poder sustentar. Entonces, bueno, la realidad es lo que estamos. Lo que tenemos que tratar todos de luchar por disminuir la contaminación, hacer que los productos sean cada vez menos de afectación. Ustedes saben que toda la vida crecimos pensando que comíamos bien y ahora resulta que todo lo que comíamos era chatarra porque tenía exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de grasa. Bueno, y llegué a los 64 años y descubrí que toda la vida comí porquería. Tratando de comer bien, siempre comí porquería. ¿Se dieron cuenta de eso? Hay cosas que tenemos que los humanos tratar de exigir a las empresas. Por ejemplo, todo lo que es el etiquetado que se está haciendo ahora de los productos es muy bueno, porque realmente ustedes vieron que cuando leen cualquier etiqueta de cualquier producto, tienen conservantes, colorantes, emulsionantes, todos los antes, como digo yo, ¿no? Y la acumulación de eso, ¿cómo sé que no me está afectando? No lo sé. No. Entonces lo que tenemos que tratar es que los productos vengan etiquetados y si podemos seleccionar uno frente a otro, bueno, decidamos algo más casero, algo más natural, algo más artesanal, capaz que es más beneficioso que algo más industrial. Sí. Bueno, por lo menos tengamos la posibilidad de hacer esa elección si económicamente lo podemos hacer. Pero para poder tener esa elección, no solo hay que tener el dinero, sino hay que tener el conocimiento. Y si a mí no me etiquetan las cosas, yo no lo sé eso. Exacto. Entonces es muy importante que nosotros peleemos por los etiquetados, porque así sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y después, bueno, si te gusta comerlo, aleluya. Me ha pasado ahora con la polenta, por ejemplo. Yo sé que hay dos o tres que no las consumo porque son transgénicas, punto. Pero hay otras que tengo mi gran duda, no lo sé, porque no me lo ponen. Porque acá en Uruguay creo que no estamos obligados todavía al etiquetado transgénico. Los que vienen son los productos argentinos, porque en Argentina sí están obligados a poner transgénicos. Lo que pasa que también esto que Fernando está planteando de los transgénicos, también es un tema muy discutible, porque hay mucha información que todavía hay desconocimiento. Entonces, el transgénico tiene una cierta ventaja, o sea, algunos cultivos que tenían ciertas enfermedades fueron modificados y ahora no generan esa enfermedad, por tanto, se logran obtener cosechas más importantes. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta eso que afectó a la planta? Primero, ¿afecta o no afecta? Y si afecta, ¿cuál es el grado de afectación? ¿El grado de afectación realmente pone en riesgo mi salud o no la pone? Es que en realidad no se sabe. Entonces, cuando hablamos de transgénicos en términos generales, no sabemos de qué hablamos. Esa es la realidad. Entonces, estamos generando un cuco de algo que nos falta información.
Más que porque nada hay se refieren a los que están asociados con el glifosato y con todo eso, que hablé con médicos y me dijeron, sí, es un precursor del cáncer. Eso el está glifosato es explicado, precursor del por cáncer, eso pero es el un transgénico precursor. no necesariamente es precursor del cáncer. Ah, no, El- no. El transgénico por como eso. tal, no. El tema es con específicamente la transgenia a nivel de los cultivos. Y no digo nada, la pérdida de la soberanía alimentaria, que es otro tema aparte. Ustedes saben que la transgenia lo que es se modifica una parte de la molécula del organismo para que genere menos altura, se rompa menos la espiga del trigo o se enferme menos. Pero no se sabe cuando hay un consumo de ese producto a lo largo de nosotros, de nuestra vida, si realmente nos tiene afectación o no. No se saben el 100% de los productos. Quizás algunos sí, quizás algunos no. Pero la falta de información hace que ahora todo lo transgénico sea malo. Yo no sé si todo lo transgénico es malo, tampoco sé si es bueno. Lo que digo es que tenemos que aprender e investigar para saber si es malo o bueno. Lo que pasa es que los científicos hasta ahora lo que hacen es mejorar los cultivos, pero no ven el más allá de la mejora de ese cultivo. Entonces realmente ellos no saben si están reafectando otros niveles o no. ¿Sí? Entonces deberíamos tener gente que pueda hacer esas investigaciones y sacarnos de este desconocimiento, porque capaz que es un hecho ventajoso, pero no lo sabemos. Y no podemos ver el cuco en todo, o ver el cuco, capaz que es positivo ver el cuco en todo, pero realmente no lo sé. No les puedo decir si sí o si no, no lo sé. Bien, De verdad que no lo sé. Seguimos a la próxima. sí. ¿Puedo comentar algo? Sí, ¿Sí? claro, por supuesto, sí. No, con lo que decía Fernando ahí con el tema del glifosato es que justamente las plantas estas transgénicas que vienen, supuestamente vienen ya, ya con una resistencia al herbicida, y por esa resistencia al herbicida, el glifosato, es que muchos productores, al no haber un control tan estricto, hacen abuso de ese herbicida, y bueno, viene por otro lado, no solamente por el hecho de que sea transgénico, sino que le permite el uso quizás excesivo de ese herbicida, que a su vez ese sí está asociado a algunas causas de enfermedades, como por ejemplo el tema del cáncer. ¿Sí? Estoy en todo de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, a ver, si el cultivo, que las semillas que están viniendo, es resistente al glifosato, yo me pregunto para qué ponen glifosato. Porque si la planta resiste al glifosato y ya fue La modificada planta, para eso, No, perdón, pero pasa que el herbicida es para matar todas las hierbas que están y compiten con la Compiten semilla. con la semilla. claro. está. ¿Quiero decir Pero yo, algo? sí, por supuesto. Que yo en casa nacieron semillas y el vecino echó glifosato y las plantas de soja no se murieron todas las alrededor. Yo trabajo en huerta y esas semillas quedan con el producto. Y esas semillas son las que después, si consumimos la semilla, nosotros consumimos el veneno. Exacto. No es el transgénico, es el producto que se le echa, el herbicida que se le echa a la planta, que a la planta no le hace nada, mata los yuyitos, pero después la semilla queda cargada con el producto que después nosotros comemos, o los animales, porque también le dan comida a los animales de soja, y esos animales están comiendo veneno. Esa sola es mi... Sí, muy buena la aclaración, muy buena la aclaración porque no había tenido en cuenta, digamos, todo lo que son las malezas, ¿sí? Es correcto. Es por eso. Bueno, vieron ahí, es un efecto secundario en transgénico, en realidad generaron un beneficio para la planta, pero el efecto secundario es contrario a lo que se buscó. Lo que se buscó. ¿Sí? Yo tengo fotografías que es increíble, por ejemplo, tengo una fotografía en la ruta 5 de un señor con un spray, está, digamos, aplicando algún producto químico en las vides.
Y resulta que el señor iba, y cuando iba en contra del viento, y cuando venía a favor del viento. O sea que cuando iba no se afectaba, pero cuando venía, el señor tenía puesto un pilot con una capa y se tiraba todo lo que estaba aplicando arriba de él. Sí. Cuando yo me paré a sacarle una foto, el hombre muy contento me saludaba. Y yo digo, te estás matando, mi amor, ¿qué estás haciendo? Te estás tirando todo, cuando venís para acá te tirás todo lo que estás tirando arriba tuyo. Estaba bañado en el producto que estaba usando. Sí. Entonces, esto es un claro ejemplo, o lo que decían ustedes hoy de las semillas, de que tenemos que diferenciar lo que es el transgénico de los efectos secundarios de algo que no es. Lo que pasa es que Entonces, viene el paquete tecnológico completo, ese es el problema. claro, es que y nosotros también la información la empaquetamos, entonces tenemos que diferenciar, bueno, mira, esto pasa acá y capaz que lo que tenemos que hacer es trabajar la maleza de una manera diferencial para no tener que aplicar el glifosato. Pero yo les voy a poner otro ejemplo. Yo tenía un compañero en la maestría que el papá era verdulero y él con el correr de los años también empezó a cultivar su chacra en Montevideo. Entonces él sacaba productos muy buenos, de muy buen tamaño. Pero ¿qué es lo que pasaba? En determinadas épocas aparecía tal hongo o tal enfermedad. Entonces yo, que soy una persona que cultivo normalmente el campo, ya sabía, bueno, en septiembre me va a aparecer el hongo no sé qué. No quiere decir que me vaya a aparecer, que tenés más probabilidad de que aparezca, ¿se entiende? Sí. Entonces, como yo ya sé que septiembre tiene más probabilidad, pero yo ya asumo que septiembre es el mes que aparece el hongo, ya le pongo un plaguicida. Y por las dudas le pongo un poco más, porque vieron que en vez de darle una aspirina le ponemos 3 aspirinas, porque parece que 3 aspirinas va a curar más que una. Y en realidad estamos poniendo un exceso de todo y de repente ese año fue un año más seco, no apareció el hongo, entonces no hubiésemos necesitado ponerle nada. Entonces gastamos dinero, invertimos mucho más porque le pusimos más de lo que se requería y no obtuvimos nada como consecuencia. Y estamos vendiendo un producto con un montón de porquerías que ni siquiera sabemos evaluar. Entonces, hay todo un desconocimiento de cuando se trabaja que es muy difícil de manejar. La gente maneja alguna información y la da por hecho, y no siempre es por hecho. Porque ustedes saben que en momento de lluvia es una cosa, en momento de sequía es otra. Capaz que con una dosis más pequeña hubiese solucionado el problema, capaz que con un producto natural hubiese hecho o hubiese tenido el mismo resultado y Dentro de con un poco costo tiempo van a tener acá barato. el hidrolato de tabaco que vamos a importar para justamente evitar usar tantos plaguicidas. Entonces, o sea, hay tanta información para manejar en un mismo momento que no creo que ninguno de nosotros esté capacitado para poder manejar tanta cantidad de variables simultáneas. Sí. Y ahí el humano va cometiendo los propios errores que nos va matando. La realidad es que el producto final es la muerte de la gente, ¿no? La acumulación de elementos que nos van a afectar. Esa es la realidad. Un aporte que quería hacer que es importante, permiso. Sí, por favor. Que digo que también la transgénesis, o sea, olvidamos el actor principal que es el humano también, que también genéticamente se va modificando, porque la transgénesis es una modificación en la evolución de los productos y que también nosotros nos tenemos que adaptar. Entonces, también nosotros empezamos a hacer un poco, estar dentro del proceso de transgénesis y capaz que, digo, somos el finalista de todo el proceso de transgénesis y a veces como que quedamos por fuera, como que nosotros tampoco nos llega a ese proceso. Pero digo, de hecho, hay muchas enfermedades y muchas cosas que están hoy con unos números bastante importantes que también está dentro del proceso de transgénesis y que no quedamos fuera. Tanto esa persona, como bien tú decías, que consume directamente cuando está de algún modo esparciendo el veneno, como los que consumimos después. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ves, Totalmente de acuerdo. acá tenés un esquema que está bueno, que lo hizo la EPA. La EPA es la Agencia
ambiental de Estados Unidos, y que esto es lo que recomienda que se consuma, por ejemplo, porque ellos ya tienen datos que dicen que obviamente qué tipo de pescado tenemos que comer de acuerdo pero esto tiene otro tema que es el precio, que no toda la gente lo puede comer. Ese es otro tema, porque pez espada yo no lo puedo pagar directamente, ¿tá? Digo, me parece. ¿Mm? Pero acá pueden ver bien eso, ¿no? Dices, este pez espada, tiburón, mero, lucio y atún rojo, solo comerlo alguna vez al mes. ¿Eh? Y esto está en relación con el mercurio que hay en las aguas oceánicas por toda la actividad por ejemplo, extracción de oro. Los ríos llevan el mercurio, se lo llevan al mar, de hecho. ¿Mm? La trucha, el bonito, la merluza, comerlo alguna vez a la semana. Y podés comer tranquilamente, pero tampoco lo podemos pagar, el salmón y las ostras. Y esos son sin límite. Sí, es como, vuelvo al punto, hay tanta cantidad de variables que no son solamente lo que se va acumulando, es el conocimiento y la capacidad que tenemos de pagar cosas, y la capacidad de elección de las cosas. Entonces, eso. Es muy difícil poder tener toda la información, económicamente ser solvente y tener el producto que menos me va a afectar, porque lo primero que necesito es tener información, y si no tengo información no sé si me va a afectar o no. Bueno, ahí lo vamos llevando. En la medida que se va desarrollando más tecnología y el público demanda de las empresas, porque lo importante es que demandemos de las empresas, que cada vez traduzcan más, transparenten más todos los procesos industriales. Esa es una realidad. ¿Sí? ¿Seguimos a la próxima? Sí. Bueno, esto es un poco más, pero es más de lo mismo de lo que vimos Más anteriormente. de lo mismo, simplemente que lo mostramos de una manera diferente. ¿Seguimos a la otra? Bueno, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Y ahora vamos a la contaminación plástica. Bueno, hay una cosa que es importante. Tratemos de accionar en aquellos elementos que podemos accionar. Y acá Fernando había puesto que esto es un hecho real. Ustedes vieron que vamos al supermercado, el señor me corta el fiambre en una hojita de plástico bastante interesante, después dobla ese plastiquito y me lo pone adentro de otra bolsita. Y me estoy llevando, y es más, si llevo 250 gramos, cada capita va a tener su hojita de plástico, sé que voy a tener 2 o 3 hojitas de plástico adentro de mi bolsito. O sea, me estoy llevando no menos de 3, 4 elementos plásticos para mi casa. Llego a mi casa, como 3 rodajas, 5 rodajas, o le doy los 250 gramos a mi familia y tengo 4 recipientes, 4 elementos plásticos cuya vida media en el ambiente es de larga data. Entonces, yo realmente siempre pido que me den menos recipientes de un solo uso. Pero cada vez que voy al supermercado me tengo que pelear con alguien porque la persona tiene instrucciones del dueño del supermercado y me tiene que dar esto en un recipiente, el otro en otro recipiente, una manzana en una bolsita de nylon, la otra manzana en otra bolsita de nylon, y todo, bueno. En otros lados, ya por ejemplo, bueno, pero entonces hay que también hacerlo selectivo al consumidor y mostrarle que yo te voy a comprar donde a mí me lo den. Por ejemplo, vos llevarte tu recipiente para el fiambre de tu casa, llevarlo y decirle, acá quiero que me despache la mercadería y que sea transparente para que el dueño de la empresa vea o que vea qué es lo que me está vendiendo, porque eso también es cierto. Bueno, comparto eso que tú estás diciendo, pero posiblemente, aunque tú lleves un recipiente nuevo, no te lo acepten. Porque seguramente hay alguien más en la cola que te diga, ¿usted no va a poner ese recipiente que no sabe de qué origen es?
al lado de la cortadora de fiambre que me va a cortar después a mí el siguiente fiambre. Entonces, el miedo que ocasiona o ese síndrome que tenemos de cosas locas hace que esa persona jamás te vaya a aceptar ese recipiente que vos lo llevás. Sí. Eso Me también parece que, Hay me toda parece una que ese sí, es un ejemplo típico también que habla mucho de conciencia, ¿no? Porque así como tú decís que capaz que te peleas porque pedís solamente un recipiente, uno está cansado de ver muchas veces que es mucho más importante que no se te pegue en la feta que de repente pedir un recipiente. Sí, eso Entonces, también es cierto. ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la conciencia ahí que al tipo de la enfermería al final tiene que ponerte 5 fetas porque se pelea con 10 cuando se pelea contigo solo porque vos le pedís una? Entonces creo que ahí hay un tema más de conciencia de que, bueno, ¿qué es más importante? ¿Que se te peguen la feta o que uses 4 recipientes de nylon? entonces la única manera que tenemos de cambiar esa nueva política que estamos teniendo es que todos vayamos a pedir, no señor, deje que las fetas se peguen. Porque si voy yo soy la loca que estoy pidiendo que dejo que las fetas se me peguen. En cambio, si empezamos a ir 50 personas a pedir, no me importa, deje que las fetas se peguen, entonces el señor del local no me va a vender, se va a dar cuenta que tiene un público que está demandando un servicio que él no está dando y que la gente se está poniendo mal, entonces va a tener que cambiar su práctica. Pero esto que estamos hablando, digo, es lo que normalmente deberíamos hacer en todas las cosas que hacemos, porque cuanto más demandemos cosas, es que se hacen las transformaciones. Pero es muy difícil organizarnos para poder pedir estas pequeñas, grandes transformaciones. Porque además el señor, cuando me pone en esas 4 papeles, yo estoy pagando a precio de jamón plástico. Y si yo me lleva un jamón crudo que sale 500 pesos los 100 gramos, voy a pagar 10, 20 gramos de jamón crudo a 500 pesos. Y si me llevo una longaniza de 5 pesos, voy a pagar esos 10, 15 gramos a costo de 5 pesos. Entonces estoy pagando por algo que no es comible. ¿Sí? Y tampoco lo pensamos eso. No. Pero el ejemplo más claro lo estamos teniendo ahora con las bolsitas de nylon. No las bolsitas de nylon. Entonces ahora nos dan, si usted quiere una bolsita de nylon, le vendemos la bolsita de nylon, ¿verdad? Sí. Genial. Si yo Y soy eso va empresario, y ese dinero, ese impuesto va a la Intendencia de Montevideo para hacer la propaganda, vamos, para talleres de educación ambiental. En ese caso sé que es así. está, bárbaro. Va para talleres de educación ambiental. Ahora, la bolsita de nylon que mandó a hacer el señor industrial, el dueño del supermercado, le salió, porque mandó a hacer 2 millones de bolsitas, le salió 50 centésimos de peso. Y cuando yo paso por la caja y le digo, sí, deme una bolsita, me cobró 7 pesos. El señor se está enriqueciendo con la bolsita de nylon, porque ni siquiera me la da al costo. Me está cobrando la bolsita de nylon y se está quedando la intendencia, el presidente de la República o Dios, no sé, no me importa, con plata que no hace a la reducción de los residuos plásticos. ¿Sí? Entonces, hablando pronto y mal, hay toda una joda atrás de todo y siempre hay alguien que se la está llevando. Sí. Es real. Entonces, es muy difícil poder como consumidor luchar contra todo esto. Porque no tenemos una ley que defienda al consumidor en Uruguay. Sí la hay, por ejemplo, en Alemania. En Alemania eso es muy común. Tú tenés derechos como consumidor y acá no. Acá tenemos una ley que dice que te podés ir a quejar al Ministerio de Economía y Finanzas si algo no, está infringido con las normas de la ética comercial, pero no hay nada que diga que
yo quiero pedir que me metan el fiambre dentro de eso y me lo tienen que meter, punto. Porque yo tengo mi derecho a consumir como yo quiera, no como a mí me dicen que debo consumir, que es todo un tema. ¿Mm? Lamentablemente, vieron que siempre decimos, echa la ley, echa la trampa. Siempre hay alguien que se está queriendo sacar una tajadita de algo. Entonces, luchar contra esto es muy difícil hasta que no se logre conseguir digamos, una forma de vida con una visión más integral Sí, integrando el ambiente. ahí va. Porque estas luchas que tenemos diariamente, lo único que hacen, nos frustran, no logramos llegar a buen resultado, nos peleamos con el público que está esperando que lo atiendan y no se traduce en nada. Sí. No quiero cambiar de tema, pero el caso claro ahora es los famosos radares que nos multan. Yo no creo que los siniestros de tránsito merezcan tanta cantidad de radares. Mejor enseñarle a la gente a manejar. Pero vieron que consiguieron un buen método para obtener dinero. La realidad siempre pasa por ahí. El dinero frente a nada. Entonces es muy difícil ir contra eso. Porque Sin embargo, esto vivimos en en una economía, Europa, perdón, vivimos en una economía a escala financiera, no a escala humana. De eso se trata. exactamente. Sin embargo, en Europa hay mucha gente que va con sus recipientes a lugares que venden productos orgánicos y extraen de frascos y se llevan su cuota aparte de maní, lenteja, etcétera, etcétera. Pero imagínense en ustedes yendo con un tarrito a pesar 100 gramos de un dispensador de lentejas, por ejemplo. La gente ni lo piensa, porque lo que quiere es ir a agarrar el paquetito y salir corriendo al supermercado porque el día tiene 24 horas y gastan 30, porque no nos da la vida y los días se nos pasan y las semanas se nos pasan y se nos pasó la vida y dijimos, ¿qué hicimos? Y hay toda una sinergia que nos arrastra que es mucho más fuerte que cada uno de nosotros como individuos, lamentablemente. Y el ambiente va quedando perdido ahí en el mundo, ¿no? Una consulta, porque en realidad no sé los datos, por eso lo pregunto. Ustedes tal vez sí. Obviamente, o sea, las matrices y las aguas en esos lugares donde hay otra conciencia, digo, no están en condiciones de repente como la tenemos nosotros acá, ¿no? Bueno, sabés que una de las cosas que ha sucedido que muchos de los países que están, bueno, te voy a poner un ejemplo porque Sí. es muy loco lo que te voy a decir, es muy loco. Yo como técnico durante mucha cantidad de años, cuando no tenemos normativas nacionales, ¿qué usamos? Las normativas regionales o internacionales. Uno de los organismos referentes en el mundo en cuanto a hacer punta en todo lo que es normativas ambientales es la EPA. La EPA es el Ministerio de Medio Ambiente de Estados Unidos, donde tienen normas para absolutamente todo, de todo. Porque te puedo decir que hay normas en el alimento donde te dice que, por ejemplo, un paquete de lentejas no debería contener más de 2 escamas, te estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿no? 2 escamas de polilla. Y vos me decís, escama de polilla, sí, escama de polilla, porque lo tiene medido. Pero increíblemente el país que más contamina es Estados Unidos. Y entonces, Una dame una contradicción. explicación de eso. Es una contradicción en sí misma. ¿Sí? El Claro, país pero dominante en el mundo es el que más contamina. exacto, sí, pero mi pregunta iba porque capaz, digo, eso iba como especie, ¿no? Como seres humanos, a veces llegar a los límites creamos conciencia bueno, cuando llegamos al límite, decir, bueno, no queda más de esto, y entonces cambiamos como la conciencia de decir, bueno, ahora sí pongámonos manos a la obra de esto, pero mientras tengamos y sea potable y sea fluido y las matrices tengan un estado viable, digamos, bueno, como que no, como eso,
como que preferimos que pelearnos porque no se peguen la feta a tener un poco más de conciencia en cuanto a la contaminación. Sí. No sé, me queda como esa reflexión, ¿no? Pero, y Sí, esto que estamos, es ojo, un sinsabor, ¿no? ¿lo qué? Es un sinsabor, Es un porque sinsabor. es un sinsabor, estamos siempre peleando. Bueno, dicho esto, también te diría que, por ejemplo, Europa, que ha pasado por situaciones tremendas de contaminación en los cuerpos de agua, con décadas han empezado a recuperar cuerpos de agua. Sí. ¿Tá? El problema es que deteriorar es mucho más rápido que recuperar. Entonces, mientras vos en un año podés matar la vida de un cuerpo de agua, vos necesitas 30, 40, 50, 100 años hacer que la biota vuelva a ese lugar. ¿Sí? Y en ese tiempo, tú y yo desaparecimos. Y capaz que desaparecieron nuestros hijos también. ¿Sí? Entonces, hay transformaciones que son escala humana hoy. Mientras que en antaño eran a escala geológica de cientos o miles de años. Sí. Después del proceso industrial, de la revolución industrial, el hombre transformó los tiempos en tiempos humanos. O sea, en una década, tú te paras en una esquina y 10 años después, vos ves todo el deterioro de esa misma esquina. Sí, se ha acelerado impresionante. Y no tenemos la capacidad de volver atrás. ¿Y por qué hoy el mundo está viendo con más importancia el cambio climático y la parte ambiental? Porque nos está pegando todos los días, porque cada vez tenemos más gente desalojada de los lugares donde vive, cada vez hay más mortandad de gente por cambios climáticos de sequía, de inundaciones, de arrastres, de tormenta. Entonces, el mundo nos está pegando, nos está pegando. No estamos cambiando porque queremos cambiar. Estamos cambiando porque nos están pegando allá atrás donde no nos da el sol. Sí, claro. Entonces, eso lo vemos en el medio ambiente, lo vemos en la salud, o sea, la prevención para nosotros es como una palabra que no, Que todavía como no. especie no la utilizamos. Y ojo que acá todavía no vamos a entrar porque esta presentación es una presentación antigua. ¿Da? Ella conoció a quien la hizo, la gente de APRAC en su momento, ¿da? Que incluso no le llamaba ni contaminación plástica, le llamaba contaminación estética, porque lo único que importaba era que el plástico no estuviera estéticamente en un curso de agua. Pero hoy sabemos que la contaminación plástica hoy ya trascendió lo estético. Estamos de acuerdo, ¿no? Y no sabemos cómo microplásticos, que no hablamos de ese tema acá, están dentro de nuestro organismo. ¿Qué está haciendo ese microplástico dentro de mi organismo? ¿Dentro de mi riñón? ¿Dentro de mi hígado? No lo sabemos. Como dice ella, hay cosas que todavía no está a nuestro alcance saber qué va a pasar en un plazo mediano o largo plazo. Eso es un hecho. Y esto que acá aparece como en las reglas de las 3 R's, para mí ya está hasta perimido, diría yo. ¿Tá? Lo seguimos diciendo y creo que hay que seguir manteniéndolo, pero en realidad esto es mucho más que eso. ¿Tá? Y ya no son 3 reglas, ahora son como, no son 3 R, ahora son como, alguien me comentó que son como 5 R's ahora hay. Sí, y hay 7 también. 7, bueno, 7 R's. ¿Tá? Lamentablemente no pudimos hacerlas todas, pero de hecho que en el futuro vamos a hacer un tema dedicado al reciclaje y a ver esa temática en particular, vamos a hacer un taller de hecho. Pero vuelvo a decir, ustedes todos los que están ahí, creo que ya esto están aburridos de sentirlo hablar en la escuela de sus hijos, en esto, en el otro, ¿tá? Y no vamos a hacer hincapié en esto, pero hay que, y lo que sí hay que decir con total meridiana claridad, que no hay que reducir, no hay que reciclar los residuos,
China se embaló con reciclar residuos y tuvo que cerrar sus puertas porque le empezó a comprar toda la basura plástica del mundo y se le complicó. Porque es tanto los millones de toneladas de basura plástica que hay en el mundo que si cada país no se encarga de hacer algo, no hay ningún país que pueda reciclar ese volumen de plástico. No hay. Entonces, no hay que reciclar. Nunca, esto no debe ser el motivo que hoy nos dicen, porque yo lo he sentido a ustedes ahora acá, porque hay que reciclar, porque, perdón, lo estaba escuchando en una charla que di el otro día sobre desarrollo sustentable, que la señora decía, porque hay que reciclar, no hay que reciclar, hay que reducir. De eso se trata, eso es lo único. ¿Y cómo reducimos? Como dijimos hasta ahora, estuve hablando todo este rato, ¿no? Exigiendo como consumidores, buscando crear una nueva ley del consumidor, pero redactémosla nosotros, no las autoridades, no el sistema político. No, somos parte del sistema político, perdón. Me refiero, seamos los uruguayos que definamos qué derechos del consumidor queremos. Y vamos a hacer una campaña para que cada uno diga qué derechos del consumidor desea tener. ¿Tá? Porque ese es otro tema a discutir, que a la larga vamos a tener que legislar sobre eso. ¿Tá? Y bueno, y nosotros tenemos la posibilidad de presentar un proyecto de ley al sistema político, de hecho. Bien. Yo creo que lo que más podemos dejar para cambiar el mundo es enseñar a los más jóvenes. Sí. Porque cuando nosotros éramos chicos no usábamos el cinturón de seguridad. Después nos obligaron a usar el cinturón de seguridad y nos costó horrible empezarlo a usar. Pero los niños son cuando tú te subís a un auto y no te pusiste el cinturón, te dice, papá, no te pusiste el cinturón, abuelo, no te pusiste el cinturón. O sea, ya lo asimilaron. Sí. Y en manos de ellos va a ser que vamos a dejar el desastre que tenemos, porque la verdad, nosotros como generación y nosotros aceleramos los procesos, hemos sido como generación desastre, realmente desastre. Sí. El problema es que no podemos nosotros mismos revertir esta situación, porque esto es como una gran bola de nieve que nos arrastra. A mí me ha pasado durante años tratar de ir al supermercado y que no me dieran bolsitas, ¿no? Me daban 50 bolsitas, yo me llevaba 5. Sacaba las bolsitas y concentraba en bolsita. Pero en determinado momento quería tomarme una Coca-Cola en botella de vidrio y todas eran de plástico. Todas. Entonces compraba las retornables. Después quería las retornables y solo habían desechables. Y ahora volvemos a las retornables. Entonces, aunque tú quieras algo, las industrias nos llevan de la nariz. Pero sabes una cosa, pero ahora el sistema político se dio cuenta, porque la intendencia, por ejemplo, se dio cuenta que ya el plástico es un problema para ellos. Entonces, sí, bueno, pero están gastando tanta plata en enterrar tanto plástico que no dan abasto. Entonces, ya ahora, como les tocó el bolsillo de la administración municipal, ahí sí accionaron, ¿está? Pero en realidad, si no, no hubieran accionado. Sí, pero Fernando, esto es como decir, el popó me lleva a los ojos. Ah, me di cuenta que me lleva a los ojos. Digo, sí, a ver, pero es así. Es así. Desgraciadamente, esta organización lleva 30 años trabajando en el medio. Y te aseguro que hay mucha gente que está esperando que el popó le llegue a los ojos. Y recién ahí se empieza a quejar y la culpa la tiene el sistema político. No, la tenemos todos. Porque todos permitimos que eso sucediera. Muy simple. De eso se trata. Es la falta de educación. Lo ideal sería que ya desde la escuela hubiese programas ambientales para que la gente empiece a tener información ambiental. Es que ya los hay y ya van a venir más, supongo, porque se sigue presionando hacia eso. ¿Tá? Pero vuelvo a decir, todo eso lleva tiempos que no son, como decís vos, ni míos ni tuyos. Capaz que no sé quién los va a definir
totalmente, pero cada uno tenemos que poner nuestro cuotita de arena. ¿Tá? Ya Eso solo es como los autos participando de un eléctricos. proyecto con sus hijos de monitoreo ambiental, ¿tá? De monitorear la calidad de agua, de un curso de agua, ya es un gran logro. Si cada padre se ocupara de decir, me encanta esa idea, vamos adelante, vamos a llevarla, y ahora estamos presentándola en Codicen, ¿tá? Para que, en Codicen, en la ANEP, para que sea proyecto educativo, ¿tá? Monitorear los cursos de agua. Pero para eso necesitamos de todos, porque todos tenemos que participar, porque el ambiente es de nosotros. Si nosotros no somos parte de la gestión ambiental, estamos en el horno. Así lo digo. Por eso es importante estos talleres, y que estos talleres no queden acá con ustedes. Estos talleres ustedes los tienen para ser publicados libremente. Compártanlo con la mayor cantidad de gente posible, con todos sus familiares, empezando por ahí, y que sus familiares lo publiquen con todos los amigos de ellos. Entonces, cuanto más gente vea estos videos, mejor. De eso se trata. Es para eso que está esto. ¿Tá? Y lo bueno que tiene estas plataformas es la posibilidad de darle una difusión masiva, hacerlo viral. ¿Tá? Y eso debería ser una meta nuestra en este proyecto. ¿Tá? Como dice Puglia, los convino a que los publiquen, los republiquen y los requete publiquen. ¿Tá? Esa es la idea al futuro. Y seguimos con la próxima. Bueno, y el último comentario que les quería hacer, sí, por favor. No, está esta que es la menor de todas, ¿no? La contaminación por petróleo. Es que, por ejemplo, durante muchas décadas sentimos que era importante dejar de consumir petróleo y empezar a tener autos de otras características. Y de golpe empezaron a aparecer los autos eléctricos. Entonces ahora, para acceder a un auto eléctrico, uno tiene que ser medio millonario, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que soy medio millonario, me compré un auto eléctrico porque tengo una conciencia ambiental. Pero resulta que capaz que el auto eléctrico contamina más que el petróleo. Sí. Porque el día que se me mueran las baterías, que no van a durar 30 años, van a durar bastante menos, lo que tengo que tirar es todo un auto, más las baterías que tienen un montón de otros productos. Sí. Que muchas veces también traen otro tipo de problemas que no son ambientales, que es parte de la sobreexplotación del humano para lograr sacar algunos nuevos minerales de la corteza terrestre y a nivel de esclavitud. Entonces hay toda una cadena de cosas de tan difícil manejo para los humanos normales, como podemos ser algunos de nosotros, que no somos grandes empresarios, ni grandes políticos, ni gran nada, que es muy difícil transformar todo eso. Bueno, acá tenemos otro claro ejemplo, ¿no? Todo lo que son contaminaciones por derrame, que obviamente lo que hablamos hoy... Fue solo una vez, por suerte. ¿Cómo? Por suerte fue solo una vez, por suerte. Sí, bueno, pero acá estamos viendo por una contaminación por petroquímicos, pero, por ejemplo, todo lo que son plásticos o nylon, les digo yo, por ejemplo, como buzo que soy, cuando uno está haciendo submarinismo, no lo ves, quedas enganchado en una red y realmente no lo ves, porque los nylon toman la coloración del agua, y los animales que quedan enganchados se mueren y no logran ver ese contaminante plástico que tenemos. Eso. Ese Podemos es seguir al otro tema. próximo. Es verdad, es otro tema asociado con el tema del petróleo. Está bueno. Hay tantos otros temas. Sí, sí, sí. Y da para seguir hablando y hablando y hablando. Bueno, y esto no lo... Hoy ya hace mucho rato, fue creo uno de los temas más largos, ¿tá? Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, tranquilos, y seguimos adelante. ¿Ven? Esto, bueno, después vamos a dejarlo por acá en el día de hoy, y la idea es que expresen un poquito, no voy a ocuparles más tiempo, pero excelente, quiero agradecerles compartido
perfecto, esa es la idea, que todo esto empecemos entre todos, a educarnos en ambiente, a ser ciudadanos ambientales, y que cada uno pongamos un grano de arena para exigir nuestros derechos. ¿Tá? Porque... Mira, acá hay en el chat, Fernando dice, y que multen a los que contaminan. Saben que hace 10 años, una de las cosas que hizo el Mercado Común Europeo es justamente el que contamina paga. Era un concepto ambiental, el que contamina paga. Sí. ¿Y saben lo que sucedió? A las empresas preferían pagar. Eso, no. Era un volumen El que contamina no paga, el que contamina va preso. Eso es lo que que creo yo. salía más barato pagar que poner una planta residual. Entonces, es muy difícil lograr controlar las cosas. La conciencia es lo único que va a permitir hacer una reversión de esto. Daliángel, vos decís que el monitoreo, que multa a quien multa no. Directamente que vaya preso o que se le ponga una sanción judicial, que quede en un expediente que la persona es un infractor a nivel del medio ambiente. Porque en esto se nos va nuestra salud. Ese es el gran tema. ¿Está? Se va la salud de la tierra, se están ahogando tortugas, se están ahogando delfines, se están ahogando lobos marinos. ¿Y por qué? Por eso, porque hay gente que dejó la red colgada en ese lugar. En lugar de decir, no, si se nos cayó la red, nos metemos como buzo y vamos a buscarla. ¿Está? O tener una política pero es así, tiene que ser así, porque si no, estamos todos fenómenos, y que, igual como no puedo hacer nada, no, todos podemos hacer algo. Y yo vengo con la cabecita justamente de Alemania, que está sacando de su territorio todo aquello que su población no quiso más, dijo, basta, no más. ¿Está? Entonces, en los hechos, me parece que hay que empezar a tomar conciencia, a pensar, y para eso se creó Senadesu, ¿tá? Que es crear espacios donde los ciudadanos empecemos a dialogar por encima de cada partido político al cual pertenezcamos, qué país queremos, cómo queremos que este país sea. De eso se trata, no de otra cosa. ¿Tá? Y bueno, pero eso va a ser la última charla para expresarles cuál es, porque siempre acá estamos mostrando todas las problemáticas, pero vamos también como decía un conocido mío, no me des problemas, dame soluciones. Entonces, la idea es empezar a pensar, a repensar el país, ¿tá? Entre todos. Y la palabra todos bien grande en mayúscula, que quede, y en amarillo, que se note bien. ¿Tá? Esa es la idea. ¿Tá? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, y bueno, no les quiero lamento que retener sea más tiempo. tan Gracias. largo. Un beso para todos y muchas gracias por Un beso escuchar. a todos y gracias por tener la paciencia de estar todo este tiempo acá. ¿Tá? Gracias otra vez. En serio. Chao, chao. Nos vemos. A ustedes, Chao. gracias.